titulado Saliendo del pozo para subir a las nubes. Saliendo del pozo, de lo más profundo del pozo, para subir a las nubes. Y un saludo como siempre a todas las personas que a través del internet nos siguen en las prédicas. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y que sigan orando por nosotros y nosotros por ustedes. Así que este es el título. Prepare por favor su Biblia para que vaya localizando los versículos de la Biblia que están ahí en ese orden, que van a ser citados para que usted también los pueda leer y ver que todo lo que se dice desde este púlpito está fundamentado en la palabra de Dios. No son pensamientos de hombre ni son pensamientos de nadie, sino de Dios mismo, porque Dios lo reveló en su santa palabra. Amén. Así que saliendo del pozo para subir a las nubes, saliendo del pozo para subir a las nubes. El pozo, hermanos y hermanas, el pozo representa lo más bajo, lo más duro, lo más malo. El pozo representa la esclavitud, el pozo representa la miseria espiritual, el pozo representa la maldición. Y las nubes pues representan la gloria de Dios, representan el gozo, el bienestar espiritual. Las nubes representan la libertad, representan la bendición. Y todos los humanos, todos sin excepción, hemos estado en el fondo del pozo. Hemos estado en el fondo del pozo y todavía hay una gran parte de la humanidad que están allí en el fondo del pozo. Desde que Adán y Eva pecaron, ellos, Adán y Eva y toda su descendencia, caímos al fondo del pozo. Como dice Romanos 3:23, si todos lo tienen listo, vamos a decirlo todos juntos porque es muy fácil y muy conocido ese versículo. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, por cuanto todos pecaron de la gloria de Dios. Qué bien, eso, así pronunciamos y oyen cada uno su propia voz. Entonces, por cuanto todos pecaron, estar destituidos, hermanos, estar destituidos de la gloria de Dios es no poder entrar en el reino de los cielos nunca. Esa es la triste realidad de la humanidad. Están destituidos de la gloria de Dios, no pueden entrar al reino de los cielos nunca. Pero gracias a Dios que Dios en su amor, en su misericordia, Dios le ofrece a toda la humanidad la salida de ese pozo de la maldición. Se lo ofrece a todo aquel que quiera salir de ese estado de condenación. Hay unos que aceptan esa salida y otros prefieren seguir ahí en el pozo de la maldición. Esa salida, hermano, del fondo del pozo se llama nada más y nada menos Jesucristo, ¿verdad? Miren lo que Cristo hizo para sacarnos del fondo del pozo, en donde estábamos todos nosotros. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Vea lo que dice ahí. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor Jesucristo está hablando de Jesucristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el verso 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había ¿qué? Descendido primero ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Ya no solo a la tierra, sino a las partes más bajas. Y luego dice, el que descendió del cielo a las partes más bajas de la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así, hermanos, que Cristo, estando en lo más alto, en lo más sublime de los cielos, Él descendió a lo más bajo de la tierra. Él descendió al fondo del pozo para sacar de allí a los que murieron antes de la venida de Jesucristo y que murieron con fe esperando al Señor Jesucristo. Porque las generaciones que vivieron en esos 4000 años aproximadamente, desde Adán hasta la venida de Jesucristo, toda esa gente estaban esperando el Mesías que había sido prometido, ¿verdad? Y murieron muchos de ellos sin ver el Mesías, pero murieron con fe y murieron en la esperanza de encontrar
encontrar el Mesías que les diera salvación y que lo sacara del foso de la miseria. Antes de la venida de Jesucristo a esta tierra, las personas cuando morían iban a un lugar llamado el Seol. Los que han leído el Viejo Testamento verán que esa palabra, el Seol, aparece mucho en el Viejo Testamento. Que viene a ser, el Seol viene a ser lo mismo que el Hades, que es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia habla mucho del Seol en el Viejo Testamento y del Hades en el Nuevo Testamento. El Seol y el Hades era un lugar en el centro de la tierra a donde iban a morar todas las personas al morir. Es decir, sus almas permanecían allí en el centro de la tierra esperando el juicio de Dios. El Seol, palabra del Viejo Testamento, y el Hades del Nuevo Testamento estaba dividido en dos partes. Estaba dividido en dos partes: la parte de la condenación o del fuego, del tormento, y el seno de Abraham. Esto lo vamos a ver a continuación en el Evangelio según San Lucas, donde se relata la historia verídica de el rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Si vamos nosotros al Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19, ahí abran su Biblia ahí para que veamos esa historia verídica de el rico y Lázaro. Ya todos seguramente han oído muchas predicaciones acerca de eso, pero comentamos esta historia que no es una alegoría, ¿verdad? Porque los que no creen en la existencia del infierno dicen: no, eso es una alegoría, eso es una parábola, eso no es real. Pues eso es una mentira. Los que defienden esa idea es una mentira, porque lo que quieren es creer que el infierno no existe, y entonces pues alegorizan todo y le cambian el sentido a todo. Pero el infierno existe, es un lugar real. Nunca en esta historia podemos ver que nunca en las alegorías o en las parábolas se da el nombre propio como se da aquí, refiriéndose a un hombre con nombre propio, que es Lázaro, ¿verdad? Entonces en las parábolas y en las alegorías no se usan nombres propios de personas, pero esta historia que el Señor cuenta en Lucas 16 no es una alegoría, no es una parábola, es un hecho real que sucedió. Vamos a ver la historia. Lucas 16, verso 19 en adelante dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Me ayudan cuando yo se lo pida? ¿Sí? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. ¿Cómo estaba Lázaro? Lleno de llagas. Y Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían, ¿y qué hacían los perros? Lamían las llagas, de tan llagado que estaba este pobrecito. Aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham, un lugar de gozo y de felicidad. Murió también el rico y fue sepultado. Y ahí aparece la palabra en la que les decía, el Hades en el Nuevo Testamento y el Seol en el Viejo Testamento. Y en el Hades, el mundo de los espíritus, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos ¿a quién? Y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Entonces el rico, desesperado, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿cómo estaba? Atormentado en esa llama de fuego. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima, una gran separación está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros
no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Mira lo que le pide el rico al padre Abraham, que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Dice, porque tengo, ¿cuántos hermanos tenía? 5. ¿Y qué es lo que quería el rico? Que le testificara a sus hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Fíjate, allí el rico está arrepentido, pero demasiado tarde se vino a arrepentir, ¿verdad? El arrepentimiento tiene que ser hoy, aquí y ahora. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. No, muchos lo dejan mañana, más adelante. Sí, yo sé que me tengo que convertir, pero ya lo haré. No, si lo haces demasiado tarde, ya no te sirve de nada, como le pasó a este rico. Y Abraham le dijo, fíjate, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen en la tierra. No tiene que resucitar un muerto para decirle, es verdad que existe la otra vida después de la muerte. No, Abraham y a Moisés, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan ellos allí en la tierra. Él entonces, el rico, dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Eso es lo que pensaba el rico en el infierno, pero no, eso no es así. Esa era su opinión. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué pasará con ellos? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea que aquí vemos esta historia verídica que, como digo, tiene el nombre propio de un hombre llamado Lázaro. Las personas, hermanos, que vivieron desde Adán y Eva hasta la primera venida de Jesucristo esperaban la redención del futuro Mesías que vendría. Ellos, los del Viejo Testamento, miraban al Mesías en el futuro, lo esperaban porque todavía no había venido. Desde Adán y Eva hasta la primera venida de Jesucristo transcurrieron aproximadamente 4 milenios, 4000 años según los comentaristas. Los que vivimos después de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo creemos que el Salvador Jesucristo, que ya vino en el pasado, nosotros los que vivimos después de que Cristo haya venido, miramos a Cristo en el pasado. Él vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos nosotros. Entonces nosotros, los del Nuevo Testamento, miramos a Cristo en el pasado, mientras que los del Viejo Testamento miraban al Cristo, al futuro que vendría. Podemos decir que Cristo es el más grande, aleluya, no hay otro como Él. Cristo es tan grande, hermano, que partió la historia de la humanidad en 2 partes. Ningún otro lo ha hecho. Cristo partió la historia, y cuando usted lee un libro, siempre aparecen las palabras, cuando un libro de historia para referirse a hechos históricos, aparecen las palabras AC o DC, es decir, antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, o DC, 250 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo, grande y poderoso, parte la historia en 2, aleluya. Cuando Cristo desciende, hermanos, cuando el Señor Jesucristo desciende a las partes más bajas de la tierra, como hemos leído, cuando Él desciende a las partes más bajas de la tierra después de morir en la cruz del Calvario y antes de su resurrección, 3 días estuvo en la tumba. En esos 3 días que transcurrieron desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, fue que Cristo bajó, según dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice la palabra, porque también, verso 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quién? Los injustos somos nosotros, fuimos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto, ¿en qué? En la carne, pero vivificado, ¿en qué? En el Espíritu. Pues en el Espíritu
en el cual también fue y predicó, ¿a quién dice? A los espíritus encarcelados. Cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, Él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados en el Hades, en el Seol, fueron aquellas personas que fueron desobedientes a Dios en el Viejo Testamento y estaban allí ahora en ese mundo de los espíritus encarcelados. Esta predicación que dice la palabra, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, esta predicación de Jesucristo no fue para que esos espíritus se arrepintieran, porque ya tuvieron la oportunidad de arrepentirse cuando vivieron en la tierra. Entonces no fue una predicación para que se arrepintieran. La prédica de Jesucristo a los espíritus encarcelados más bien fue informarles de que ya la redención de los que murieron en Cristo en el Viejo Testamento ya se había hecho una realidad, ya se había consumado. Es decir, que aquellas personas que murieron con la fe y la esperanza de ver al Mesías prometido en el Viejo Testamento, ahora esa esperanza ya se hizo una realidad. Cristo murió en la cruz del Calvario y según los teólogos, los mejores teólogos, esa fue, digamos, la predicación de Jesucristo a los espíritus encarcelados cuando descendió a las partes más bajas de la tierra. Las personas del Viejo Testamento que murieron con la esperanza de un Salvador y que estaban esperando en el seno de Abraham, porque en el Hades pues estaban los que estaban en tormento, como hemos leído en Lucas, y los que estaban en el seno de Abraham. Y estos que estaban en el seno de Abraham, dice la palabra que subieron a los cielos, como dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Vayan al libro de Efesios capítulo 4, versículo 8, donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Otras versiones de la Biblia dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó multitud de cautivos. Entonces los mejores teólogos piensan que esta gran cantidad de cautivos que subiendo a lo alto, cuando Jesucristo asciende a los cielos, lleva esta multitud de aquellas personas que murieron en fe en el Viejo Testamento. Entonces llevó a los cielos multitud de cautivos. Y ahora, después de la muerte de Cristo, los cristianos ya no bajamos al seno de Abraham, o los impíos bajan, los impíos bajan al Hades. Vamos directos a morar con Dios en los cielos, como dice la palabra en 2 de Corintios 5:8, dice, pero confiamos y más quisiéramos, dice el apóstol Pablo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que el apóstol Pablo dice, cuando me ausente de este cuerpo, cuando este cuerpo se muera, estaré presente en el Señor. Aleluya. Qué esperanza más hermosa tenemos, porque ya la redención ya es un hecho, ya es una realidad, no como antes de la venida de Jesucristo, que era algo futuro que se esperaba. Ya para nosotros es un hecho, es una realidad. Y si morimos en Cristo, sabemos que moraremos con Él, estaremos presentes al Señor. Hermanos, el título del mensaje es Saliendo del fondo del pozo, o saliendo del pozo para subir a las nubes. Hay un largo trayecto desde el fondo del pozo hasta llegar a las nubes. Repito, hay un largo trayecto desde el fondo del pozo para llegar a las nubes. El apóstol Pablo, hermanos, era un varón lleno del Espíritu Santo y nos explica a nosotros cómo es ese largo camino desde el fondo del pozo hasta llegar a las nubes. Ya dije que el fondo del pozo representa la miseria, la maldición, la esclavitud, la condenación, y las nubes representan la gloria y la bendición del Señor. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la Escritura, 4 de Efesios, verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿en qué andan? En la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y también por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron, ¿qué es lo que perdieron? Toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos, deshazte del nuevo, del viejo hombre. ¿Que cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más dice en el verso 26? Airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si estás enojado, antes que se ponga el sol, ve y reconcíliate con la persona enojada. Ni deis lugar al diablo, viendo películas de monstruos, de diablos, de demonios, de ultratumba y basura de esa. Ese tipo de cosas es darle lugar al diablo. El que hurtaba o robaba, no hurte más, sino que tiene que hacer, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué tiene que trabajar? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vimos antes una imagen, ¿verdad? Que cuando prosperas y se eleva y tienes mucho dinero, no eleves tu nivel de vida, sino eleva tu nivel de generosidad para con los demás. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué más dice en el verso 30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención que esperamos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fuera con eso, ¿verdad? Porque muchas veces hay cristianos y cristianas que andan con gritería. Antes, dice el verso 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermano, el pozo representa el pecado, ya lo dije antes, la esclavitud, la miseria espiritual. Hay primero que salir del pozo del pecado para luego poder subir a las nubes. Son dos etapas bien definidas. Primera etapa, salir del pozo del pecado, salir de la incredulidad, salir de todo aquello que nos mantiene esclavizados y hundidos en la miseria espiritual. Y la segunda etapa es comenzar a subir, comenzar a elevarnos en el espíritu. En la primera etapa, todo cristiano debe santificarse, debe purificarse, debe liberarse definitivamente, como decía la palabra, despojándonos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda malicia. Esa es la primera etapa, sacar afuera todo vicio, todo pecado, toda maldad, toda inmundicia, todo mal pensamiento. ¿Cómo vas a subir a las nubes del Espíritu si todavía no has salido del fondo del pozo? Algunos quieren tocar las nubes y quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero si todavía están a mitad del pozo, todavía no han llegado a la parte superior, todavía no han salido del pozo. Primero hay que salir del pozo
¿verdad? Del pozo, del pecado, de las adicciones, de los vicios. No puede ser lleno de la gloria de Dios, no puede ser lleno del Espíritu Santo si primero no sales del pozo, si primero no abandonas todo aquello que está mal. Luchar por salir del pozo, pídele fuerzas a Dios que el Señor te las va a dar. Hay todavía algunos que están a mitad del pozo, no han salido definitivamente del pozo, sí, han dejado algunas cosas atrás, ya no están en el fondo, están a mitad del pozo, pero hay que salir fuera completamente, deshacernos de toda inmundicia, de toda inmoralidad. La lucha por salir del pozo, pídele fuerzas a Dios que Dios te las va a dar. Aleluya. Solo cuando hayas salido del pozo de la desidia, de la indiferencia, del vicio, del pecado, es que estarás en condiciones de iniciar la segunda etapa de poder subir a las nubes del Espíritu. Y el apóstol Pablo nos invita, o mejor dicho, a todos nosotros y a los efesios, a despojarse, a renunciar a las idolatrías, a no darle lugar al diablo, a no robar, a no andar con griterías, con palabras obscenas, a dejar atrás todo vicio, todo pecado. Solo cuando hemos renunciado a todo vicio, a todo pecado, podemos decir que ya hemos salido del fondo del pozo. Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a seguir leyendo un poco más en esta epístola porque el apóstol Pablo ahí nos marca como decir un antes y un después, ¿verdad? El antes es estando en el pozo hasta salir afuera y el después es comenzar a elevarnos. Capítulo 5 del libro de los Efesios, verso 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andando en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? Acciones de gracias. Cuando venimos a la iglesia tenemos que venir con gozo. Gracias, Señor, te amo, Dios mío, he venido a adorarte, he venido a alabarte y vengo pues 20 minutos antes del culto, ¿verdad? Vengo a alabarte, vengo a adorarte, no 10 minutos ni 20 minutos después del culto, ¿verdad? Nadie lleva a sus niños al colegio 20 minutos después que se cerró la puerta, ¿verdad? Si los niños empiezan a las 8 de la mañana, usted a esa hora, como muy tarde, ya está allí. No lo lleva 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Si va a trabajar y el trabajo comienza a las 9 de la mañana, usted no llega a las 9:15, a las 9:20, usted llega a las menos 5, ¿verdad? Porque si coge el vicio, el mal vicio de llegar tarde, pues al final el empresario le va a decir: andando, no me interesan sus servicios. Y eso hacemos con cosas materiales. Pues imagínate con la casa de Dios. A veces le damos más importancia a las cosas materiales y somos más puntuales para las cosas materiales que para las cosas de Dios. Y por eso muchas personas están todavía en el fondo del pozo, no han salido, no aman a Dios. Las cosas de Dios le da lo mismo. Le da lo mismo llegar 10 minutos tarde que 20 minutos tarde, le da lo mismo una cosa que la otra. No, así no puede ser. Tenemos que tomarnos las cosas de Dios en serio si es que queremos subir. Si no queremos subir, pues nos vamos a quedar allá abajo, llenos de malos hábitos, llenos de malas costumbres, de gritería y de cosas que no agradan el nombre del Señor. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está mi honra? Dice el Señor. Tenemos que demostrarlo con hechos. No vale, las palabras no valen, son los hechos. Las palabras se las lleva el viento. Verso 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué es lo que viene? ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Algunos dicen: Dios es amor, y siempre están Dios es amor y Dios es amor, pero eso lo hacen para justificar su vicio, su pecado y su poco celo para salir del pecado, ¿verdad? Pero la palabra deja bien claro que nadie nos debe engañar con palabras vanas.
Porque por estas cosas, ¿qué cosas? Pues por los vicios, por los pecados, por los malos hábitos, por las malas costumbres, viene la ira de Dios. Dios tiene ira también. Dios es un Dios de amor, sí, pero Dios también es un Dios, es un fuego consumidor. Entonces hay que tomarnos las cosas de Dios más en serio. Si no, si estás a mitad de la salida del fondo del pozo y no te tomas las cosas de Dios en serio, jamás vas a llegar a flote, jamás vas a llegar a la superficie. Entonces tómate las cosas de Dios en serio, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sigue diciendo, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda justicia, en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, eso tenemos que hacerlo, comprobar lo que es agradable al Señor. Oye, esta actitud, este comportamiento mío, que es un hábito que está arraigado ya en mi vida, ¿es agradable al Señor? Ay, no, pues no es agradable. Pues deshazte de ese mal hábito y coge el buen hábito de venir a buscar apasionadamente la palabra de Dios. Dios se fija en todos los detalles, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas, que no dan fruto para la gloria de Dios. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿verdad? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, de lo que la gente hace en secreto. Hasta vergüenza da. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, ¿qué es lo que dice? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta espiritualmente, no sigas con ese adormecimiento. Tómate las cosas de Dios más en serio. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué más dice el verso 16? Aprovechándolo bien, no malgastándolo en tonterías y en vanidades, porque los días son malos, hermanos, lo dice la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino como tenemos que ser, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dile, Señor, dame entendimiento, porque no quiero ser un insensato ni un día más. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. En el verso 18 podemos ver el final de la salida del pozo y el inicio de la segunda etapa, ¿verdad? Podemos decir que este versículo 18 habla del final de la salida del pozo y el inicio de comenzar a subir a lo alto. Podemos decir el versículo 18 marca el final de la salida del pozo y el comienzo de una nueva vida entrando en el mover del Espíritu. Así que, hermanos, terminar de salir del pozo para poder iniciar la vida del Espíritu, de subir a las nubes. No es suficiente salir del pozo y quedarnos en la superficie de la tierra. Eso está bien, pero no es suficiente. La palabra te lo dice. Antes bien, ¿qué dice? Sé lleno del Espíritu Santo. Ya saliste del fondo del pozo. Gloria a Dios. Pues ahora tienes que procurar ser lleno del Espíritu Santo. No es suficiente. Es bueno salir del pozo de la miseria, dejar atrás todos los malos hábitos. Sí, es bueno, es necesario y hay que hacerlo. Pero una vez que has salido del fondo del pozo y estás en la superficie de la tierra, tienes otra meta. Ahora es subir a los cielos. Aleluya. En la naturaleza tenemos la gallina. Las gallinas tienen alas, ¿verdad? Pero las gallinas no pueden volar. Ellas viven en la tierra picoteando gusanos, hierbas, granos, etcétera, etcétera. Luego tenemos las águilas. Las águilas, qué bonitas son las águilas. ¿A cuánto les gustan las águilas? Oh, cuando uno ve un águila de esa volando allá arriba en las alturas, dice qué fantástico sería eso, ¿verdad?
volar en las alturas. No debemos ser gallinas, tenemos que ser águilas, ¿verdad? Volar en las alturas. Dios quiere eso. Dios quiere que no estés allí en el suelo picoteando, escarbando así con las patas, buscando gusanos, buscando cosas para llenar tu estómago. Vive en las alturas como las águilas. Aleluya. Yo prefiero ser como el águila, no como la gallina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cómo se sube a las nubes del Espíritu? Si ya saliste del fondo del pozo y estás en la superficie de la tierra, ¿cómo se sube? ¿Cómo se sube a las nubes del Espíritu? ¿Cómo se llena la persona del Espíritu Santo? Pues la respuesta la tenemos ahí también, en el libro de Efesios, en el verso 19, dice, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones y con nuestras voces, alabando al Señor. Por eso siempre antes de la prédica tenemos un tiempo de adoración, de alabanza. Y las canciones que cantamos nos inducen a adorar, a alabar a Dios, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren como en espíritu y en verdad, dando gracias siempre. Fíjate lo que cuando una persona es agradecida con Dios, entra por la iglesia con acción de gracia y dice, gracias Señor, tengo el privilegio de estar en la casa de Dios, he venido a adorarte, he venido a alabarte, Señor, te amo, te doy gracias por la comida, te doy gracias por el vestido, por el calzado, por la salud, te doy gracias porque estoy vivo, te doy gracias porque soy cristiano, te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Hay miles de razones por las cuales tenemos que darle gracias al Señor y no avergonzarnos de darle gracias al Señor. Es una honra decirle gracias, Señor. Es una manifestación de gratitud, de agradecimiento. Ya lo dice la palabra, que para subir a las nubes del Espíritu usted tiene que practicar esto. Si viene a la iglesia y se queda ahí callado, de brazos cruzados, y todos están cantando y adorando, y usted está ahí con la mente allá en la China, pues así no está adorando a Dios. Tiene que alabar, cantar, glorificar, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. El verso 20 dice, dando siempre gracias por todo, hasta por lo más pequeño, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí está la respuesta en el verso 19 y 20. Cuando nosotros ponemos eso en práctica, entonces empezamos a subir de la superficie de la tierra y a elevarnos, a glorificar el nombre del Señor, dando gracias por la salvación del alma, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la Biblia, por sus enseñanzas. Gracias por todo, ¿verdad? Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gratitud, acción de gracias, ayunos, oraciones, lectura de la palabra. Así es como la persona se eleva en el Espíritu y así es como la persona se llena de la gloria de Dios. Pero si no hace eso, no va a subir. Si comenzamos a elevarnos y a sentir que estamos tocando las nubes como las águilas, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno sube a una montaña alta y desde allí uno ve abajo los pueblos, los valles, los ríos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Espiritualmente tendríamos que estar allá arriba. Cuando somos agradecidos con Dios y valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, nos paramos a adorar, nos ponemos de pie y alabamos y glorificamos a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y entonces cuando hacemos eso, se nos hace fácil cumplir con las leyes de Dios. Si no hacemos eso, muy difícil cumplir con las leyes de Dios. Vea lo que dice el versículo 21 de Efesios 5. Vamos a terminar este capítulo. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. A muchas personas se les hace difícil someterse.
a las leyes de Dios. Pasan por alto lo que Dios dice. Claro, si no están en acción de gracia, si no están en alabanza, si no están en adoración, todo lo que el Señor manda, cuesta mucho realizarlo. Pero cuando estamos en el Señor, mira lo que dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué más dice? Las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto no es muy popular en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque las mujeres no se quieren someter a los maridos. Obviamente, si los maridos son malas personas, es muy difícil, pero si el marido es un hombre de Dios, debería someterse. Maridos también, porque los maridos también meten la pata. Dice, amad a vuestras mujeres, porque el hábito es desentenderse. Pero maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto, si está lleno del Espíritu, lo puede hacer. Si no está lleno del Espíritu, va a ser muy difícil que lo haga. Verso 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Santa, pura, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Los dos serán una sola carne, dice, con el matrimonio, ¿verdad? Cuando se casan, los dos son una sola carne, y nadie aborreció jamás a su propia carne, a su esposa, sino que la sustenta y la cuida, como también lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que a muchas personas se les hace difícil obedecer y se les hace difícil guardar los mandamientos, pero eso es porque no buscan a Dios en oración, con acción de gracia, con lectura de la palabra de Dios. Entonces se le hace muy difícil. Hermano, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al hombre, dijo un pensador, dijo que puso un hueco en su corazón. En el corazón del hombre y de la mujer hay un hueco, para que ese hueco fuera lleno poniendo a Dios en el centro del corazón. Ese hueco lo puso Dios ahí para que nosotros pusiésemos a Dios en el centro del corazón. Pero algunos han puesto en ese hueco, algunos no han puesto en ese hueco a Dios, porque las personas que han puesto en ese hueco a Dios son felices, a todo le encuentran sentido, a todo le encuentran propósito, porque Dios está en el centro del corazón llenando ese hueco. Pero otros han puesto en ese hueco el trabajo. Ponen el trabajo, y lo primero en su vida es el trabajo. No tienen tiempo para otra cosa sino para trabajar. Otras personas han puesto en ese hueco el deporte, ¿verdad? Y toda la vida de ellos gira en torno al deporte, y deporte. Otros han puesto en ese hueco las redes sociales y no tienen tiempo para Dios, porque las redes sociales ocupan ese hueco de una manera total. Otros han puesto en ese hueco lo que es disfrutar de la buena vida. Vamos a comer, a beber, a viajar, a pasear, a tontear, gastando su tiempo en cosas vanas. Pero solamente cuando el hombre mete a Dios en ese hueco es que el hombre se puede elevar espiritualmente y ser lleno del Espíritu Santo. Si Dios no está en ese hueco, es imposible.
Pero encontramos personas que en ese hueco ponen, en una parte del hueco ponen a Dios, en otra parte del hueco ponen el deporte, en otra parte del hueco ponen el placer, la vida, el mundo, y lo único que consiguen compartiendo ese hueco que solo le corresponde a Dios, lo único que consiguen es tener un corazón dividido. Y no se puede servir a dos señores, ya saben lo que dice la Biblia, ¿verdad? Con este versículo termino, Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede, ¿qué? Servir a dos señores, porque, ¿qué pasa? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y al mundo. Dios quiere, hermanos, lo primero en su vida. Dios quiere ser lo primero en su vida, no lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Mi padre, digo esta anécdota porque muchas veces hay cristianos que no quieren trabajar, no le quieren servir al Señor. Y así como en el mundo hay gente que son vagos, no quieren trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. En los caminos del Señor es lo mismo, tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que evangelizar, tenemos que orar, que buscar de Dios. Y mi padre me contaba una historia de un hombre que dice que lo iban a enterrar vivo. Y entonces llevaban a este hombre en el ataúd, él estaba vivo y lo iban a enterrar vivo. Y alguien dijo, ¡hey! ¿Por qué van a enterrar a ese hombre si está vivo? Lo que se entierra son los muertos, ese está vivo, no lo entierren. Y le dijeron, dice, no, es que no quiere trabajar y por eso lo vamos a enterrar vivo. Porque es un vago, no da un palo al agua, lo vamos a enterrar vivo. Entonces este hombre dice, paren el entierro un momento. Yo tengo en mi casa un saco grande como de 100 kilos de maíz. Yo se lo regalo a fin de que él tenga que comer y no lo entierren vivo, hombre, porque eso no está bien. Y el que iba a ser enterrado se incorporó y dice, oiga, ¿el maíz ese está en grano o está molido? Y el hombre le dijo, no, está en grano, lo tiene que moler usted. Dice, pues entonces que siga el entierro. Dice, fíjense la mentalidad, no era capaz ni de moler el maíz que le daban en grano, era vago de remate. Tenemos que trabajar, tenemos que servirle al Señor y tenemos que echarle valor a la vida de fe. Usted trabaja físicamente, laboralmente, donde sea, pero trabaje también en lo espiritual. Lea la Biblia, ore, evangelice, trabájele al Señor, porque así es como usted empieza a elevarse. Sale del fondo del pozo y se queda ahí en la superficie de la tierra. No, la meta es subir a las nubes del Espíritu, ser lleno del Espíritu. Entonces es cuando agradas completamente el nombre del Señor. Aleluya. Hay muchas personas que prefieren ser enterrados vivos antes de trabajar, antes de servirle al Señor. Pero hay que trabajarle al Señor. Propóngase, hermano y hermana, propóngase a hacer cosas para el Señor. Piense, cuando regrese a su casa, dígale, Señor, no quiero ser infructuoso, quiero trabajar, quiero hacer algo. Muéstrame, Señor, ¿qué puedo hacer? Dios te va a mostrar cosas y cuando empieces a realizarla, empezará tu vida a crecer, a salir ya de la superficie de la tierra y a elevarte en el Espíritu. Amén. Bueno, pues vamos a inclinar el rostro, vamos a orar un momentito al Señor. Todos ahí donde se encuentran, vamos a orar al Señor. Pídele al Señor. Haz una pequeña reflexión en esta preciosa mañana antes de terminar el culto. Porque a veces regresa la gente a la casa y se olvidan de lo que escucharon. Pero lo que escuchaste es para meditarlo, para darle vueltas, para pensar en eso y aplicarlo a tu propia vida. Dile, Señor, ¿qué mejoras puedo implementar en mi vida? Señor, no quiero pasar por esta tierra, Dios mío, sin dejar huella. Quiero ser
Dios mío, un siervo fiel. Quiero trabajar para ti, quiero leerme la Biblia entera, quiero orar, quiero tener un tiempo de oración todos los días con mi familia en la casa, quiero evangelizar, quiero venir a los cultos de oración, quiero venir temprano a la iglesia, Señor, y orar 20 minutos antes del culto. Dios mío, ayúdame, Señor, a deshacerme de las malas costumbres, de los malos hábitos, y a buscar la presencia del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. En tus manos encomendamos, Dios mío, la vida de la iglesia. Oramos, mi Señor, oramos en esta mañana, que esta palabra, Dios mío, no caiga en saco roto, Señor, y que nadie se sienta ofendido, Dios mío, porque no predicamos por este o por el otro, Señor, sino predicamos en general para toda la iglesia, mi Dios, para todos, Dios mío. Yo soy el primero que me aplico, Dios mío, lo que predico, Señor, mi Dios. Así que en tus manos encomendamos esta iglesia, Dios mío, orando que tu Espíritu Santo trabaje en la mente, en el corazón de cada varón, de cada mujer, y que todos digan: sí, lo que se ha hablado aquí en esta mañana no es el pastor, es la palabra de Dios. Es Dios el que habla por medio de su palabra. Está toda sostenida con pasajes de la Biblia. No hay nada inventado, no hay nada fuera de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo con tu dulce bendición. Y oramos en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.